Conversamos ahora con la diputada de RN, Camila Flores. Diputada, bienvenida a 360. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Usted dice ser pinochetista. ¿Qué significa para usted ser pinochetista? Es un poco lo que salía en el video anteriormente. A mí me parece que las ideas del orden, de la libertad, del respeto, también de la democracia, tienen que imperar siempre y decirlas sin complejo. Y lo que hizo precisamente el gobierno militar, encabezado por Augusto Pinochet, fue levantar efectivamente un país que tenía un quiebre institucional importantísimo en los 3 años de gobierno de la Unidad Popular, donde había una vulneración importante de los derechos fundamentales y además, por otro lado, lo que hace también es generar las bases institucionales que hasta el día de hoy, cierto, imperan en nuestro país y específicamente evitar que Chile se transformara en una Cuba o en Venezuela, regímenes que hasta el día de hoy vemos. Cuando usted dice en la democracia, Pinochet fue un dictador, gobernó como un dictador por 17 años, no se respetaron derechos fundamentales durante 17 años. ¿Cómo puede ser un referente democrático un dictador como Pinochet? Para usted es un dictador, para mí no lo es. ¿Usted cree que no fue un dictador? Yo creo que no fue un dictador, yo creo que fue un presidente de Chile. Y que lo que hace es estar 17 años en el poder, someterse a un plebiscito voluntariamente, con una hoja de ruta que el mismo gobierno militar se fija. Van a las urnas, pierde esas elecciones y entrega democráticamente en una transición ejemplar, a diferencia de otros países del mundo, hacia un gobierno donde los ciudadanos de manera democrática pudieron votar ya sea por el sí o por el no. Pero alguien que toma el poder por la fuerza y gobierna por la fuerza, sin ningún tipo de elecciones, sin congreso, sin libertades básicas durante 17 años, ¿no es un dictador? Ahí usted tiene un error, ¿ya? Porque es el Congreso quien, previamente al pronunciamiento militar, realizan un acuerdo, un proyecto de acuerdo donde señalan, y de hecho es el ministro del Interior del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, quien previamente incluso fue interpelado en la Cámara de Diputados, y donde se señalan las vulneraciones a la Carta Fundamental y una serie de derechos, a la legislación nacional. Pero el Congreso no destituyó al presidente Allende, diputado. No lo destituyó. Yo no estoy diciendo que lo haya destituido, pero sí apoyaron el pronunciamiento militar del año 73. No dice eso exactamente la declaración del Congreso. No dice que apoyan un pronunciamiento militar. Dice que le hacen ver a los miembros de las Fuerzas Armadas, que eran ministros, este hecho. No dice, ni llaman, ni piden un golpe militar. Esa es su lectura. Incluso miembros de la democracia cristiana lo que hacen es solicitar la intervención de las fuerzas militares de nuestro país. Eso no solamente lo hace un determinado sector político, sino que una serie de otros personajes de alto renombre en nuestro país en aquella época lo solicitan, que es refrendado también por la Cámara de Diputados. Su opinión probablemente es que no es así, pero para la enorme mayoría de los chilenos yo le aseguro que la lectura es distinta. Perdón, pero usted dice que por el hecho de que altos personeros de la democracia cristiana hayan apoyado el golpe, ¿eso convierte al golpe en algo democrático o convierte los 17 años de dictadura en algo democrático? Lo que hace es que las Fuerzas Armadas puedan pronunciarse, lograr que Chile, en definitiva, se libre de un marxismo. Usted no se olvide que lo que se había hecho en los 3 años anteriores es llevar a un enfrentamiento entre chilenos. Eso es lo que se quería hacer en la Unidad Popular. Eso es lo que pretendían, donde incluso personas civiles estaban armados, cuando las armas en nuestro país lo tenemos clarito, quiénes son los que las pueden usar y quienes pueden hacer, en definitiva, utilización de aquellas. No son precisamente los civiles. Y lo que estaba generándose era precisamente llevar hacia el camino de enfrentamiento entre connacionales. Y lo que se evitó, precisamente, era evitar que situaciones como hoy día se vive en Cuba, como hoy día se vive en Venezuela, donde nunca ha existido este tránsito hacia la democracia, menos a través de un plebiscito, se pueda generar. ¿Usted cree que Fidel Castro sí es un dictador? Sí fue un dictador. Absolutamente. ¿Cree que Nicolás Maduro sí es un dictador? Absolutamente. ¿Y sabe por qué? No. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque ellos jamás han entregado el poder. En esos países nunca han existido elecciones. Nunca ninguno de los ciudadanos ha podido elegir si sigue o no siguen gobernando. En Venezuela sí han existido elecciones en su momento. Pero no tiene nada de transparente ni objetivo, es un sistema absolutamente viciado. Y lo que ocurrió en Chile es que se reconoce esta derrota y se entrega el poder. Es curiosa la justificación, porque usted dice no hubo nunca una dictadura en Chile, eso es lo que no entiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, no. Porque el año 88 hubo un gobierno de excepción. O sea, si un gobierno es dictatorial por 15 años y al final de los 15 años llama un plebiscito, significa que nunca hubo dictadura durante los 15 años anteriores. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que fue un gobierno de excepción, donde efectivamente yo, de manera muy categórica,
no justifico, jamás lo haría y no lo voy a hacer nunca, las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en aquella época. Una cosa muy distinta, Daniel, son las bases institucionales que se generaron, no solamente a través de la constitución política, que hoy día es como una especie de consigna. Fue mucho más profundo el proceso que ese. Son cosas distintas. Uno, desde mi punto de vista, y yo justifico el pronunciamiento militar, creo que era necesaria la intervención. Otra cosa diferente, por la cual además están el día de hoy cumpliendo condenas en la cárcel de Punta Peuco, una serie de exuniformados por haber cometido delitos. ¿Y usted dice que no justifica esos delitos? No, jamás lo justificaría. ¿Y cómo entonces puede declararse? Para terminar mi punto. A diferencia, Daniel, de lo que sí ocurre en la izquierda. En la izquierda incluso tenemos personas confesas de haber cometido delitos, al menos de haber sido el autor intelectual de un delito, como es en el caso del diputado Tellier, que además es el presidente del Partido Comunista, que nunca ha sido siquiera procesado, porque para ellos ahí sí opera la prescripción. En este otro caso no. Entonces, cuando yo digo, yo me declaro agradecida al gobierno militar, me declaro pinochetista, es porque yo ya me cansé, Daniel, de que nos cuenten la verdad de la historia a medias. Como que si del año 73 en adelante se generara Chile, y eso no es cierto. ¿Es verdad la historia que cuenta la Comisión Rettig y la Comisión Balich? Comisión Rettig, 2.298 chilenos ejecutados, 1.209 detenidos desaparecidos. Comisión Balich, 28.259 chilenos víctimas de prisión política y la postura. gran mayoría de los que fueron juzgados están cumpliendo su condena y otros que ya murieron. Pero lo que yo le quiero decir es que existe ahí un cumplimiento, y yo no me declaro de esas personas en particular seguidoras, ni mucho menos. Acá hay que dejarlo muy claro. Yo lo que me declaro es agradecida de una obra fundacional. Desde mi punto de vista, la libertad del marxismo-comunismo que ha fracasado en todo el mundo. ¿Diputada? De eso yo me siento seguidora y agradecida. Usted se declara pro vida, siempre lo he dicho así. Más que pro vida, yo siento, y desde mi punto de vista, que aquel que está por nacer, ese bebé, tiene los mismos derechos de nacer, cierto, que cualquier otro ciudadano, porque no le ha generado un daño a nadie. Y los más de 3.000 chilenos que fueron asesinados por la dictadura. Pero creo que, por ejemplo, los delincuentes que cometan el delito de violación con homicidio de menores de lactantes no tienen derecho a vivir. ¿Y los más de 3.000 chilenos ejecutados por la dictadura? ¿Y qué quiere que le diga eso? Están cumpliendo su condena, le acabo de señalar. ¿Pero para usted eso es justificable? Y para eso, ¿cómo? He dicho, y le repito, Daniel, que yo no justifico ninguna violación a los derechos humanos. Pero no solamente de ellos, sino que también de los uniformados que murieron en enfrentamiento, porque la violencia política que ellos han vivido también vale. Esas vidas también valen. No solamente lo de la izquierda. Los derechos humanos deben ser universales. Y yo lamento la muerte de todos, civiles y uniformados. Pero, diputada, usted se declara admiradora de quien fue el líder de un régimen que asesinó a más de 3.000 personas. Que nos liberó del marxismo-comunismo, que nos liberó de que hoy día, te insisto, estemos viviendo como Cuba o como Venezuela. ¿Acaso, díganme, le recriminan al Partido Comunista la cantidad de muertes en el mundo? Y ellos lo dicen abiertamente, yo soy comunista. ¿Y son seguidores del Che Guevara? ¿Y usan poleras del Che Guevara? Uno de los peores genocidas de la historia del mundo. Pero, diputada, la misma lógica que usted está usando, apliquemos el periodismo que sea objetivo para ambos lados. Le pido la misma lógica, por lo tanto. Usted está celebrando un régimen que asesinó a más de 3.000 chilenos. Yo le estoy diciendo que yo condeno, que yo lamento y que las personas que han sido procesadas están cumpliendo su condena en Punta Peuco. ¿Pinochet debería haber cumplido una condena? Desde mi punto de vista, yo no soy quien, no soy el Poder Judicial, no me corresponde. Yo lo que hago es una valoración política de la historia de nuestro país. Ni siquiera estoy justificando o cuestionando los fallos de los tribunales respecto a los que están en Punta Peuco hoy día cumpliendo condena. Malamente lo voy a hacer de Pinochet. ¿Cuál es su valoración política del líder de un régimen que asesina a más de 3.000 chilenos y tortura a más de 30.000? Lo que le acabo de decir. Yo desconozco si hay algún proceso, si inició algún proceso donde Augusto Pinochet haya matado a alguien. ¿Usted conoce los procesos que hubo contra Augusto Pinochet? Yo no hay una sentencia, Daniel, respecto de eso. Porque primero fue sobreseído por demencia mental y luego murió. Pero no me corresponde a mí. Pero Daniel, es como que yo entrara a prejuiciar o a valorar
los fallos que están hoy día de las personas cumpliendo en Punta Peuco, donde ahí opera la imprescriptibilidad, el secuestro permanente, que es una figura que en nuestro país ni siquiera penalmente existe. Pero es que quiero entender su razonamiento. Usted lo que considera, y su razonamiento político al respecto, ¿usted cree que Pinochet no sabía que ocurrían estas violaciones a los derechos humanos, no tenía responsabilidad sobre ellas, o que aún teniendo responsabilidad sobre ellas, usted lo pone en la balanza y considera que no es tan grave? Daniel, yo no tuve el privilegio de conversar con él. No tuve la oportunidad de compartir y comentar estos hechos, porque créame que si lo hubiese hecho se lo contaría, pero no tuve el privilegio. ¿Usted cree que era posible que en un país donde, según el propio Pinochet, no se movía ni una hoja sin que él lo supiera, pudiera operar este mecanismo de represión sin que él se enterara? Daniel, no lo sé porque no tuve el privilegio de conversar con Augusto Pinochet nunca, desgraciadamente. Probablemente, y si yo hubiese tenido la oportunidad, así como tengo la valentía de decirle todo lo que le he dicho, le diría también. Pero lo que yo hago es valorar hechos objetivos. No hay subjetividad en mis palabras. Yo lo que estoy diciendo, condeno clarito la violación de los derechos humanos, valoro la obra institucional y fundacional desde mi punto de vista y lo que implicó el gobierno militar en nuestro país, no solamente en materia económica, sino que también en materia social. Con su lógica, diputada, como usted nunca tuvo la posibilidad de conversar con Fidel Castro, o con Hitler, o con Stalin, que nunca pudieron ser condenados tampoco por sus crímenes, ¿a usted no le consta que ellos hayan sido criminales? ¿A usted le consta que Fidel Castro, que Hitler haya tomado un arma para matar? Uno condena diputada, la situación. Por favor, la única manera de asesinar no es tomar un arma para matar. Cuando uno crea una institucionalidad para asesinar opositores, está matando. Lo que usted me está diciendo a mí no tiene ningún sentido. Usted está comparando a Hitler con Augusto Pinochet. Estoy comparando a distintos dictadores como Fidel Castro, Hitler, pero lo que usted está haciendo no tiene comparación. Desde mi punto de vista no tiene comparación, porque acá lo que se vivió en nuestro país era un enfrentamiento entre civiles. A los otros se les mató simplemente por pensar distinto, donde eran civiles absolutamente indefensos que no tenían la posibilidad de defenderse. Perdón, ¿en Chile no se mató personas indefensas por pensar distinto? Daniel, y acá muchas de las personas donde también asesinaron a carabineros, asesinaron a miembros del ejército. Diputada, perdón, usted ha hecho algo muy serio. Usted está diciendo que muchas de las personas que fueron asesinadas en dictadura no eran personas que también fueron asesinadas por su forma de pensar. Pero por supuesto, Daniel, y están cumpliendo condenas quienes lo hicieron. A mí no me pretenda usted generar una responsabilidad que no me compete, no me corresponde. Porque esto fue una cosa institucional, diputada. No es que una persona no es que un militar, un soldado un día se haya levantado y dicho voy a salir a matar gente. Hubo un aparato represivo de un régimen cuyo líder era Augusto Pinochet. Yo le podría decir lo mismo. Yo le podría decir lo mismo a usted. Pinochet no se levantó de un día para otro con el ánimo de llegar y salir a tomarse el poder porque quiso. No. Si hubo un Pinochet fue porque primero hubo un Allende. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y no pretendamos, en consecuencia, tratar de generar que a contar del año 73 se generan vulneraciones, porque mucho antes de eso también se generaba. Y el problema es que en nuestro país no están acostumbrados, ninguno, ni los medios, ni nadie, menos las redes sociales, a decir esas otras vulneraciones. No hubo violaciones humanas, no hubo violaciones de derechos humanos sistemáticas, pero, Daniel, antes del año 73. Dicho eso, usted... ¿Y la violencia política no es menos, diputada, no es menos importante? La responsabilidad de los crímenes ocurridos en dictadura es de Augusto Pinochet, ¿La violencia política no vale? ¿Esas vidas no valen? Por supuesto que valen muchísimo, diputada. ¿Cuántas de esas personas, de esas mujeres, de esos jóvenes, esas mujeres que temían por sus propias vidas? Porque créame que la violencia política existió. Y yo le quiero recordar que en plena democracia es un senador electo democráticamente asesinado por un terrorista. Y esa persona, Jaime Guzmán, ¿no tiene derecho? Por supuesto, porque yo no los he escuchado. Condenable el asesinato, diputada. No, yo no los he escuchado, Daniel, con la misma fuerza. ¿A quién no ha escuchado usted condenar el asesinato de Jaime Guzmán? Especialmente a la izquierda y a los medios que abiertamente uno los puede identificar de izquierda. Y periodistas de izquierda que hacen definitivamente una defensa a ese sistema. Si usted diera el nombre, es cosa de revisar. Si usted, diputada, diera el nombre de quienes no han condenado el asesinato de Jaime Guzmán, podríamos decir si lo que usted está diciendo es verdad o es falso. ¿Parlamentarios del Partido Comunista lo han hecho? Sí. No. Institucionalmente. El Partido Comunista condenó el asesinato de Jaime Guzmán al día siguiente de ocurrido. Y ahora, con lo que está ocurriendo, ha ocurrido eso, los que salieron a felicitar por tener en nuestro país a los Honecker, por ejemplo, y que les dieron asilo en Chile. ¿Cuántos de ellos que salieron ahí en la defensa? Hay fotografías.
pero para ellos no se les mide con la misma vara. Totalmente un doble discurso, diputada, que se haya cogido en Chile un dictador pero como Honecker. Pero no se les mide con la misma vara. Se nos enjuicia a nosotros. Aquí sí se les mide con la misma vara, Alberto. Yo creo que no. Bueno. Yo creo que no, desde mi punto de vista no es así y desgraciadamente los periodistas también han ido perdiendo su objetividad. Diputada, aquí por lo menos en este medio siempre se ha condenado por igual a todas las dictaduras, a la de Cuba también, a la de la RDA por cierto también. Ahora, la pregunta que usted no contesta es qué responsabilidad personal tiene Pinochet en los crímenes que se cometieron bajo su régimen. Yo no le puedo contestar algo que desconozco. Si yo la responsabilidad de Pinochet. La desconozco, yo no lo conozco, yo no sé. La de Fidel Castro, la de Stalin y la de Hitler. Pero le insisto, usted está comparando cosas que no son comparables y absolutamente sistemas distintos. Porque mire, yo le voy a decir algo. La violación a los derechos humanos, sea en el país que ocurra, Nicaragua, donde sea, son condenables. Absolutamente, porque los derechos humanos son universales, no para unos ni para otros. Y lo que se trata de instalar permanentemente en Chile es que nosotros, la derecha, no la centro-derecha, la derecha, justificamos esas violaciones. Y eso no es así y no es correcto. Usted no la justifica, pero no considera que Pinochet tenga responsabilidad. Y por algo están cumpliendo quienes sí tuvieron, según los tribunales de justicia de nuestro país, responsabilidad. En cambio, el terrorista que mató al senador Jaime Guzmán todavía no viene a cumplir su condena a Chile. Cuando usted se declara pinochetista y recibe una ovación, como lo que ocurrió en el Consejo de Renovación Nacional, ¿usted diría que la mayoría de Renovación Nacional es pinochetista o comparte ese planteamiento? Yo creo que hay un número importante, muy importante de Renovación Nacional que sí efectivamente se siente representado por mis palabras. Yo creo que efectivamente hay otros que no, los respeto. Yo creo que en nuestro partido nadie sobra. Yo creo que si volvimos incluso a ser gobierno, precisamente es por la capacidad que se tuvo de representar a distintas voces que probablemente no estaban siendo representadas según su propio sentir. Y sobre todo por la valentía, Daniel, y la consecuencia. Porque no es fácil decir en Chile que uno es pinochetista y agradecer al gobierno militar, porque ¿qué es lo que viene? Los ataques cobardes, los insultos, especialmente de aquellos que se dicen tolerantes y que levanta las banderas, ¿cierto?, de la diversidad. Diputada, y por eso no le dicen. Pero yo creo que sí, que efectivamente yo represento un número mayoritario de militantes en Renovación Nacional. Cuando usted dice estas palabras, cuando recibe además una ovación, ¿qué cree que piensa, por ejemplo, una madre que perdió a su hijo que fue asesinado en la dictadura, una mujer que perdió a su marido que fue asesinado en la dictadura? Bueno, ¿qué efecto cree que provocan esas personas? Desgraciadamente, lo mismo que puede sentir un padre, una madre cuando les violan y matan a sus hijos hoy día en pleno siglo XXI. Dolor. Por supuesto. Pero eso no lo está creando usted. Que efectivamente, no, yo no lo estoy creando. Yo lo hice en una convención privada de mi partido político. Pero lo está repitiendo en público hoy día. Sí, y no tengo problema. Y lo voy a seguir haciendo, Daniel, aunque a ustedes no les guste, aunque a ustedes les moleste. Yo no me voy a callar ni voy a pretender matizar, como otros en mi sector sí lo están haciendo, que se dan vuelta la chaqueta, precisamente porque ustedes nos encasillan, ya sea en la extrema derecha, en los ultraderechas, ¿cierto? Y nos hacen ver como los malos de la película. Yo nunca he portado un arma, yo nunca he matado a nadie, absolutamente a nadie. Por lo tanto, yo no tengo, en lo personal, nada de que arrepentirme. ¿Se hace cargo del dolor que provocan los familiares de las víctimas, diputada? ¿Cómo me voy a hacer cargo yo si yo no le he generado, no he matado, no he torturado, no he violentado a nadie? ¿No le parece violento declararse pinochetista para una persona cuyo marido, cuyo hijo fue asesinado? Puede ser igualmente violento para los que se declaran comunistas, por los que se declaran marxistas. Por favor, estamos en una sociedad libre y democrática, aunque algunos a través de una ley mordaza pretendan acallarnos. Diputada, usted dijo esta semana los países serios están saliendo de la ONU. No quise decir exactamente eso, fue distinto. ¿Qué quiso decir? No, era en el debate, en una conversación, y lo que yo quise generar era precisamente que hay una serie de aristas, ¿cierto? Como este caso en específico que ha sido muy tratado, que es el pacto migratorio, y que una serie de países no estaban firmando, que no iban a asistir, que se iban a salir de esta situación, entre esos Chile. ¿Pero usted estaba consciente de que lo que estaba diciendo era falso, que ningún país ha salido de las Naciones Unidas? A ver, lo que yo dije, Daniel, precisamente, y era en el debate, yo no sé si usted habrá escuchado toda la... completo, en Radio Agricultura. Y ahí, exactamente, en la Radio Agricultura. Y ahí, como usted se habrá dado cuenta, lo que estábamos debatiendo era si es que competía, si es que era prudente, si es que era favorecía a Chile o no poder asistir a esto. Yo lo que dije fue no, yo creo que no. Efectivamente, en la ONU no existe un mecanismo para abandonar
¿cierto?, formalmente a Naciones Unidas. Pero lo que están haciendo países es, por ejemplo, dejar de participar de la institucionalidad de derechos humanos. Hay otros que no acuden a la ratificación o el consentimiento de un pacto migratorio. A eso es lo que me quiero decir. Aquí hay una serie de países que cada vez se están restando más de la institucionalidad de Naciones Unidas. ¿A qué países se refieren más allá del tema del pacto migratorio? Mismo Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Aparte de Estados Unidos. Israel. O sea, tenemos una serie de países... ¿El pacto migratorio? Sí, por ejemplo. Pero hay una serie de países, Daniel, en que están permanentemente cuestionando, y hay otros que, por ejemplo, desde el mismo punto de vista de la institucionalidad de derechos humanos, que uno dice cómo es posible que estos países formen parte, entonces, por ejemplo, Estados Unidos lo que hace es restarse. ¿Chile debería retirarse de las Naciones Unidas o de algunas instancias de las Naciones Unidas? Yo creo que sí. ¿De qué? ¿De las Naciones Unidas en completo? Es que no se puede, te insisto, quizás dejar de participar en determinados... Yo soy bien reticente, Daniel, a determinados tratados o pactos internacionales. Yo creo que uno tiene que tener una mirada más bien territorial, soberana, interna, que respecto de lo internacional. Por ejemplo, ya hemos sufrido determinadas situaciones que no son favorables para Chile, como es ser parte, por ejemplo, del Pacto de Bogotá, donde estuvimos y vamos a seguir estando porque Bolivia, en su propia constitución, señala de que ellos tienen que perseguir una salida soberana al mar. Entonces, hoy día sorteamos una situación en particular donde los tribunales internacionales, cierto, le dieron el favor a Chile, pero el día de mañana no sabemos. Entonces, yo soy reticente en general a estos tratados internacionales. ¿Tratados de libre comercio también? E incluso algunos tratados de libre comercio. Sí, yo hay algunos que efectivamente creo que hay que tener un especial cuidado. Yo en esto quiero partir señalando que yo soy muy consciente que la política internacional la lleva el presidente de la República, que es él, en definitiva, quien establece, quien se firma, que se ratifica o a quien no se asiste. Pero en su opinión, ¿de qué tratados debería retirarse Chile? Pero en general, este tema, desde mi punto de vista, cuando ha sido tan manoseado y tan ideologizado, especialmente para un sector político que tiene que ver con la izquierda, porque digámoslo, la mayoría de los funcionarios de la ONU son personas que se les paga un sueldo y son de izquierda, abiertamente. O sea, no solamente la presidenta Michelle Bachelet, que por lo demás es una de las últimas, no sé cómo decirlo, contrataciones, ¿cierto?, que ha generado. Pero hay varios tratados que yo creo que nosotros tenemos que revisar. No me corresponde a mí pautear al presidente de este sí, a este no, no. Pero yo lo que sí creo es que hay que tener especial cuidado con estos mecanismos internacionales. ¿Y tratados de libre comercio de Chile? De los que ya estamos es difícil. Al futuro vamos a ver qué es lo que nos ofrecen y yo creo que el presidente va a tener que tener especial cuidado. Diputada Camila Flores, gracias por haber estado hoy en Chile. Buenas noches. Buenas noches.